más rápido. Primero que todo, pues debe ser un triángulo rectángulo, por eso este es el ángulo recto, ¿sí? Que es un ángulo de 90 grados. Conocemos este otro ángulo que es de 56 grados. Nos falta conocer este ángulo. Conocemos un lado y tenemos que encontrar el valor de los otros dos lados, ¿no? Aquí están las funciones trigonométricas y pues vamos a empezar. Primer paso, colocarle los nombres o identificar los nombres de los lados. Entonces, el ángulo recto está formado por los dos catetos, o sea, este es un cateto y este lado también es otro cateto. Por ende, este que es el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Como solamente conocemos este ángulo, o más bien pilas, porque ahorita lo primero es encontrar este ángulo que es muy sencillo, pero vamos, por ejemplo, a trabajar con este ángulo. ¿Sí? Como voy a trabajar con este ángulo, entonces estos dos catetos, hay uno que está cercano y otro que está más lejos. El cercano se llama cateto adyacente y el más lejano cateto opuesto. Recuerden que si fuera yo a trabajar con este ángulo, ya cambiaré los nombres de los catetos, ¿no? Pero bueno, sigamos. Siempre que ya conozcamos dos ángulos de un triángulo rectángulo, es muy sencillo encontrar el tercer ángulo de forma muy fácil. Acordémonos que los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa si es rectángulo o no, deben sumar 180 grados. Entonces simplemente es hacer una operación o por ejemplo mentalmente podemos mirar que aquí hay 90 y 56, esos 146 grados. ¿Cuánto falta para que sea 180? Podemos hacerlo mentalmente o pues hacemos una sencilla operación, ¿no? Entonces, por si no lo pueden hacer mentalmente, pues simplemente como los tres ángulos deben sumar 180 grados, entonces colocamos los 180 grados y le quitamos estos dos ángulos que conocemos, ¿no? Eso solamente cuando conocemos dos ángulos. Si conocemos uno solo, no se puede, ¿no? Entonces le quitamos el ángulo de 90 grados y le quitamos el ángulo de 56 grados. Hacemos esta operación mentalmente o en la calculadora y pues nos da 34 grados. Entonces esto que encontré es este ángulo. De una vez voy colocando aquí que mide 34 grados. Si queremos le colocamos un nombre al ángulo, por ejemplo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C o el ángulo alfa, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que identifiquemos que el ángulo que estábamos encontrando es este. Pero pilas, a pesar de que conocemos este ángulo, vamos a trabajar solamente con este ángulo. ¿Por qué? Porque ya le coloqué los nombres a los lados dependiendo de este ángulo. Bueno, ya conocemos los tres ángulos. ¿Qué nos queda? Encontrar los lados. Entonces, pues vamos a empezar a encontrar, por ejemplo, el que queramos, es lo de menos. Voy a encontrar primero la hipotenusa. Para esto, pues la recomendación que yo les doy es primero mirar los datos que conocemos. Sí, conocemos este lado que es el cateto opuesto, que mide 10 metros. No hay ningún otro lado que conozcamos, ¿sí? Es más, se trabaja solamente con un lado y con un ángulo, ¿no? A no ser que de pronto no conozcamos ningún ángulo. Ahora vamos a trabajar con este ángulo, que lo voy a llamar teta, y ese ángulo mide 56 grados, ¿sí? Como ya tenemos dos datos que conocemos, no necesitamos colocar ningún otro. O sea, yo aquí podría colocar que el ángulo alfa, por ejemplo, o A o B, mide 34 grados, pero solamente necesito un ángulo y un lado o dos lados en su defecto, ¿no? Ya tengo dos datos aquí. Ahora voy a encontrar la hipotenusa, que no sé cuánto mide, ¿sí? Dos datos que conozcamos y un dato que queramos hallar. No necesitamos más. Miramos cuál de las tres fórmulas nos sirve. En este caso, pues como tenemos aquí cateto opuesto e hipotenusa, pues la única fórmula que tiene cateto opuesto e hipotenusa es el seno. Por eso pues reemplazamos en esa fórmula, ¿no? Entonces aquí dice seno del ángulo. Entonces seno del ángulo que mide 56 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto que mide 10 metros sobre la hipotenusa que no la conocemos. Le voy a colocar H por hipotenusa. Puedo colocarle nuevamente la letra que quiera, ¿no? Esto ya lo voy a hacer rápidamente porque lo vimos en videos anteriores. La hipotenusa pasa a multiplicar, entonces queda aquí hipotenusa por seno de 56 grados igual a 10 metros. Y por último, ese seno de 56 grados pasa a dividir. Entonces me queda que la hipotenusa es igual a 10 metros dividido en seno de 56 grados. Esta operación la debemos hacer en la calculadora. Entonces, primero que todo, lo de siempre, la calculadora debe estar en el modo grados. Entonces, en la parte superior de la pantalla debe decir la letra D o la palabra deg, que quiere decir degree, que en inglés es grados. Ya cuando tengamos la calculadora en grados, hacemos la operación. Escribimos 10, los metros obviamente no se escriben, 10
dividido en seno de 56 grados, los grados no hay necesidad de escribirlos, igual, y nos da 12,06 metros, ¿no? Como es un lado, da en metros. Voy a colocarlo de una vez aquí, como era la hipotenusa, entonces lo coloco aquí, 12,06 metros. ¿Qué nos falta encontrar? Solamente nos falta encontrar un lado. Pilas, porque para este lado se puede ya, como es lo último que falta por encontrar, se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, como ya conocemos dos lados, se puede encontrar con el teorema de Pitágoras o también se puede encontrar con razones trigonométricas. Como la idea es practicar con las razones trigonométricas, pues entonces lo vamos a hacer con las razones, ¿no? Para practicar con razones trigonométricas necesitamos colocar dos datos, ¿sí? Que generalmente va a ser, como vamos a hallar el otro lado, pues si utilizáramos los dos lados sería con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a utilizar un lado y el ángulo. Entonces aquí escribo los datos que conocemos, que son el ángulo, que nuevamente vamos a coger el de 56 grados y vamos a escoger cualquiera de los dos lados. Eso sí es lo de menos. Si ustedes escogen este o este, les va a dar al final la misma respuesta, ¿no? De pronto con un pequeñísimo cambio porque aquí nos faltó colocar todas las cifras decimales. Yo en este caso voy a coger el cateto opuesto que mide 10 metros. Sí, hasta el momento no cambia nada, pero lo que cambia es esto. Como ya tengo dos datos, lo que quiero hallar es el cateto adyacente, que obviamente no sabemos cuánto mide, entonces aquí le coloco interrogación. Miramos cuál de las fórmulas nos sirve en este caso. Una fórmula que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. Obviamente todas tienen ángulo. Cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente, entonces copio aquí tangente del ángulo, el ángulo que mide 56 grados, igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cateto opuesto que mide 10 metros sobre el cateto adyacente que no se sabe, entonces voy a dejar cateto adyacente. Este cateto adyacente pasa a multiplicar y la tangente de 56 pasa a dividir. Entonces queda 10 metros sobre la tangente de 56. Hacemos esto en la calculadora nuevamente, entonces escribimos 10 dividido en tangente de 56 igual a 6,74 metros. Si queremos lo podemos aproximar, entonces aquí escribo 6,75 metros. Yo lo aproximo como para que me quede más exacto. Pero si colocamos 6,74 metros, no importa, también está bien, ¿no? Como siempre, por último, ya obviamente miren, ya encontramos los tres ángulos, ya los conocemos y también conocemos los tres lados, entonces ya terminamos el ejercicio. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Este es el triángulo que ustedes van a resolver. Obviamente les falta hallar este ángulo y estos dos lados y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo identificamos los nombres de los lados, entonces esta es la hipotenusa y los dos lados que forman el ángulo recto, cateto adyacente y cateto opuesto. Primero que todo, pues generalmente a mí me gusta hallar el ángulo porque pues es lo más fácil. A 180 le restamos el 90 y el 32 grados y nos da 58 grados, ¿no? Este ángulo mide 58 grados. Esto ustedes de pronto puede que lo hayan hecho diferente, por ejemplo puede que primero hubieran hecho la tangente y después hubieran utilizado otra que no sea coseno o hubieran podido hacer con coseno y otra que no sea tangente, ¿sí? Pero lo importante es que los resultados de la hipotenusa y del cateto opuesto deben haber sido los mismos, ¿no? Aquí yo utilicé el coseno, ¿sí? Porque el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa pasa a multiplicar y el coseno pasa a dividir y me da 8,25. Y la tangente, en este caso la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, por eso el 7 metros queda abajo, simplemente es pasarlo a multiplicar y esta operación la hacemos en la calculadora que nos da 4,37 centímetros. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de razones trigonométricas disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video y no siendo más, bye bye.